Hermanos, buenos días en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Que tengan una muy bonita mañana en esta hora. Les saluda, su hermano y amigo Pastor Aaron Aviña para un nuevo inicio de su programa Nuevo Amanecer, que espero sea de bendición y fortaleza para tu vida. Hoy le damos gracias a Dios que nos permite iniciar un programa más con la bendición y la ayuda de Dios. Y el amor de Dios sea de bendición para todos cuantos nos escuchan en este viernes de gracia. Gracias. Y que, sea de fortaleza para todos nosotros los que aún estamos aquí y que aún para mi vida. Damos gracias a Dios que la radio enciende una luz, se fortalece cada día más y que que tiene hermanos y hermanas que enseñan cada día más a la familia de Radio Enciende una luz y que tiene bendición para tu vida todos los días del año con predicaciones y alabanzas para la gloria de Dios y bendición para nuestras vidas. Así es que, hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y yo quiero recordarles, ¿verdad?, el versículo bíblico de Salmo 68, 19, que es el versículo del programa Nuevo Amanecer. Dice así la palabra de nuestro Señor: bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, hermanos, en esta hora. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, que sea Dios el que nos hable, que hoy tiene pues palabra de vida para nosotros nuevamente, al igual para mí como para ustedes. Y que sea el Señor a través de su Santo Espíritu, que hallemos gracia delante de Él, para que pues su nombre sea glorificado y a la misma vez sean nuestras almas sean edificadas con su palabra y de bendición y de fortaleza para nuestra vida, para poder seguir caminando en este mundo en el cual el Señor nos dijo: no, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Él. Y esa era la petición de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Sabía que estábamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y nosotros, podemos seguir esa lucha, este camino, a través de ¿qué? De la palabra de nuestro Dios, porque es donde el Hijo de Dios se fortalece, a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la entrega completa a Dios. Y vamos a hacer esta oración para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que esté con nosotros, para honra y gloria de su nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, que nos permite estar delante de tu presencia. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, Padre maravilloso, que nos permita, Señor, entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre maravilloso. Gracias, Señor Jesús, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Padre celestial, deja que tu Santo Espíritu, Señor, deja que tu presencia, Padre maravilloso, sea la que nos instruya, la que nos enseñe, la que nos ayude, Padre maravilloso, a captar, a retener, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Sí, Padre maravilloso, en tus manos estamos, mi Señor y mi Dios, y seas tú, Padre maravilloso, seas tú, Señor, quien tome mi vida, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, no el hombre, sino tu Santo Espíritu el que hable, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que tenemos necesidad en nuestra vida espiritual como económica, Señor, como en nuestras necesidades diarias, Padre. Pero, Padre maravilloso, en esta hora te pedimos que tú, Señor, cumpla, Señor, tu palabra en nosotros, Señor. A través de ella, Señor, nos edifique, nos fortalezca y nos ayuda, Señor, a seguir adelante, Padre maravilloso, porque en tu nombre maravilloso te lo pedimos, Señor, que tú seas en esta hora para honra y gloria de tu santo y precioso nombre. A ti sea la alabanza. Gracias, Señor, gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Así es que, Padre maravilloso, gracias. Seas tú, Señor, el que nos instruya. Así es, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Le doy gracias a Dios que, ya estamos nuevamente aquí. Y disculpas porque, ayer no pude estar con ustedes en la oración por cuestiones de mi trabajo. Pero, el Señor sabe y conoce todas las cosas. Pero le doy gracias a Dios que me permite estar en esta mañana con ustedes y que sea de bendición, hermanos. Y esta plática vamos a tener, se llama la adopción como hijos de Dios. La adopción como hijos de Dios. Y dice el libro de Gálatas en su capítulo 4, del 4 al 7, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Así es que somos adoptados como hijos de Dios. Y eso es solo por medio de Cristo se puede recibir y gozar de la plenitud de la adopción divina. O sea que nuestro Dios
vino a este mundo a dar su vida, pero también a adoptarnos como hijos de Dios. Y eso solo es posible por la gracia divina de Dios, la cual mandó a su Hijo para que todos nosotros, cada uno de nosotros, vengamos a ser hijos de Dios. Afortunadamente, hermanos, no todos quieren esa adopción. Hay unos que la rechazan. Y bueno, como dice la palabra, que esta palabra de Dios se va a predicar en todo el mundo, por todo el mundo antes de que venga el Señor. Y así es, hermanos. Hay personas, desafortunadamente, que no han querido aceptar ese privilegio, no han querido aceptar a Dios en su corazón, no han querido aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, porque es el único medio por el cual podemos venir a ser hechos hijos de Dios, a ser adoptados como hijos de Dios. Y bueno, vamos a profundizar en el significado de adopción para vivir en el privilegio y la responsabilidad de esta relación con nuestro Padre Celestial. Y decía en el versículo 6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Verdad? Abba Padre, qué confianza, ¿no? El poder clamarle hacia nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, y todo eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad en nuestra vida. La justificación, la regeneración, la santificación y la adopción son algunos de los beneficios de nuestra vida, de nuestra nueva vida como miembros de la familia de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos hijos de Dios por adopción, solamente por adopción. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo cumplió maravillosamente eso en la cruz del Calvario, ese sacrificio. Vino a dar su vida, fíjese qué maravilloso, vino a dar su vida por ti y por mí, y es el único medio por el cual nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma, hermano. No hay una forma más en la cual podamos decir yo soy hijo de Dios. No hay más, hermano. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos decir Abba Padre. Podemos clamar Abba Padre a nuestro Dios. Solamente por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay un medio más, hermano. Solamente de esa forma. Y bueno, y como les decía, es un privilegio grande. Imagínese, es usted hecho hijo de Dios, es adoptado por Dios. Si usted se pone a meditar, fíjese qué privilegio tan más grande tenemos los que nos llamamos ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio grande, hermano, grande. ¿Por qué? Porque eso solamente es de Dios. Y dice la palabra del Señor, al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Fíjese qué maravillosamente Dios nos hizo hijos de Dios. Fíjese, luego nos dice, fíjese lo que nos dice el número 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, fíjese, a todos los que le reciben, todos los que le recibimos en nuestro corazón, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravillosamente somos hechos hijos de Dios! Usted y yo somos hechos hijos de Dios, y todo por esa confesión de fe, por esa confesión con nuestro amado Salvador, de aceptarle en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nosotros hacemos esa confesión, venimos a ser hechos hijos de Dios. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban bajo la maldición del pecado. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, que naciera de una virgen, una mujer que no había tenido relaciones con nadie, solamente era preparada ¿para qué? Para ese
preciso momento, ¿no? Para ese acto maravilloso del Espíritu Santo en el cual nació nuestro Salvador, sin pecado. Y todos los hombres estaban bajo la maldición del pecado antes de la venida de Cristo. Así es, todos los hombres estaban bajo el pecado. Nadie, no había uno, no había ni aún uno, hermano. Fíjese, dice la palabra del Señor que no hay ni aún uno, ni aún uno, ¿verdad? Así nos dice la palabra del Señor, que todos, dice, ¿verdad? Todos éramos pecadores, no teníamos ni siquiera, ¿no? La dicha, ¿no? De poder decir, bueno, soy hecho hijo de Dios. No, desafortunadamente no era así. ¿Por qué? Porque fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos en su capítulo 3 y en el versículo 23, dice así la palabra del Señor: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fíjese, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así estaba todo el mundo. Estábamos, ahora sí, en el camino de perdición, en camino hacia la muerte eterna, pero Dios, y fíjese lo que dice: por cuanto todos pecaron, o sea que todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que no nos pertenecía en ninguna manera ser hechos hijos de Dios. Pero por solo en Cristo pudimos ser redimidos de la condena de la ley. ¿Por qué? Porque bajo la ley no había ni uno que se pudiera salvar. Simplemente fue el medio de la ley para que se introdujera al Hijo de Dios y que el Hijo de Dios viniera a cumplir la ley letra por letra, punto por punto, coma por coma, Él la vino a cumplir. Fíjese qué maravillosamente luego dice ahí, ¿no? Abba, Padre. Expresa la profundidad de la intimidad con Dios, la emoción, el anhelo, el afecto, la confianza que se puede tener cuando se puede decir con tanta seguridad, con tanta confianza: Abba, Padre. ¿Sabía que usted y yo, que conocemos a Dios, somos los únicos que tenemos ese privilegio de decirle Abba, Padre? ¿Por qué? Porque se lo decimos con todo el corazón. ¿Por qué? Porque le conocemos. ¿Por qué? Porque le vimos con nuestros ojos espirituales a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo: el que me mira a mí, mira al Padre. Y así es, hermano. Nosotros no vimos a nuestro Señor Jesucristo, pero lo podemos sentir, le podemos ver con nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Pues que expresa la profundidad de la intimidad que usted tiene con Dios. Y cuando usted tiene esa intimidad con Dios, hay una emoción hermosa dentro de su corazón. Y hay un anhelo por querer más y más de Él. Y ahí va creciendo el afecto, fíjese, hacia el Padre, el afecto y la confianza, más que nada, la confianza de que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque si Dios está ahí, es que es nuestro Padre. Usted imagínese los que tienen hijos, los que tienen hijas, ¿no? ¿Usted qué no daría por sus hijos? ¿Qué no daría porque sus hijos fueran felices? Los que realmente somos hijos de Dios, queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas, y daríamos todo, hasta lo imposible, hasta lo más que no podemos, daríamos porque nuestros hijos estuvieran bien. ¿Y por qué? Porque así, de esa misma manera como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, de esa misma manera nuestro Padre Celestial, quiere lo mejor para nosotros. Y por esa razón venimos a hacer la adopción especial para nosotros, o sea, la regeneración. Venimos a ser regenerados de nuestra vida espiritual interior. Venimos a vivir una forma diferente, una forma de vivir diferente a la que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque empezamos a entender y a comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando antes no conocíamos a Dios, leíamos la Biblia y no la podíamos entender, la leíamos como cualquier libro y a veces quedábamos confusos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos estaban tapados, no podíamos ver con claridad lo que ahora vemos. Y todo eso porque venimos a ser adoptados por Dios. Y vino la justificación, fíjese, vino la justificación de nuestra posición delante de la ley de Dios. Ahora nosotros, fíjese, ahora usted y yo venimos a ser justificados de la ley. ¿Por qué? Porque ahora sí, los judíos, los israelitas no pudieron cumplir,
no pudieron vivirla lo que era la ley. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron introduciendo más y más y más cosas a lo de la ley. Imagínense, si usted ha leído el libro de Levítico, va a encontrar ahí todo lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel. Las reglas, la sanidad después para cómo vivir y no estar enfermos. El Señor les enseñó cada una de las cosas. Pero el pueblo de Israel, a través de sus estudiosos, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todas esas personas que fueron añadiendo cada vez más tradiciones, en otras palabras, fueron añadiendo más tradiciones, hicieron que esa ley se hiciera más y más pesada para que se pudiera llevar. Pero sabemos que ya estaba escrito, ¿no? Que ya había un plan de Dios para que viniera su Hijo. Y no nomás viniera por el pueblo de Israel, sino para que se cumpliera lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese, en ti serán benditas todas las naciones. Y nosotros venimos a hacer ¿qué? Una bendición viene a ser a nuestra vida porque venimos a ser hechos hijos de Dios. Y ahí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones. Y usted y yo somos esa bendición, esa profecía que Dios le dio a Abraham, se cumplió en nuestra vida y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy en todas las personas aquellas que le aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador y vienen a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Algunos dicen que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a ir un día al cielo. Y la realidad no es así. Todos somos creados por Dios. Todos venimos a ser criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Entiende, hermano, lo que le quiero decir? Todos somos creados por Dios. En otras palabras, somos criaturas de Dios. Pero en la realidad, no todos son hijos de Dios. El concepto bíblico de la adopción, que es ser hechos hijos de Dios, solo es a partir de la fe salvadora en Cristo Jesús. Y como lo leíamos, ¿no? En el libro de Juan. En el libro de Juan dice, todos se desviaron, a una se hicieron, en su capítulo, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, qué tristemente, ¿no? En qué estado estaba, ¿no? Pero fíjese lo que nos dice Juan, eso nos dice Romanos 3:12. Pero fíjese lo que nos dice Juan, maravillosamente, porque dice que todos se desviaron, todos estábamos perdidos. Pero nos dice Juan en su capítulo 1, en el versículo 12, así nos dice la palabra de nuestro Dios, para la honra y la gloria de Dios, nos dice así: mas todos los que le recibieron, si tú ya la recibiste, vienes hijo de Dios, vienes a ser hecho hijo de Dios, vienes a ser adoptado por Dios. Pero si no le has recibido, aún es tiempo de que tú lo puedas hacer. Dice, a los que creen en su nombre, es necesario creer en su nombre, es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia declara que quienes no son hijos de Dios, desafortunadamente también va a haber un castigo. Y eso es lo que vino nuestro Señor a esta tierra, a que nosotros no fuéramos ¿qué? Hijos de ira. Porque también la palabra de Dios dice a todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios y que le acepta en su corazón. También hay otra clase de hijos, hermanos. Desafortunadamente, Dios no quiere eso para nosotros, pero también lo hay. Y fíjese lo que nos dice en la carta que escribe Pablo a los Efesios en su capítulo 2 y en el versículo 3 dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente
con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, hay hijos de ira, y los hijos de ira son los que viven, ahora sí viven en la forma que vivíamos usted y yo antes de conocer al Señor, que se hacía idolatría, había borracheras, había tantas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que ahora lo vamos a pensar y nos da una tristeza, ¿no? De la forma en la cual el enemigo nos tenía ahí a nosotros. ¿Y qué? Porque éramos desobedientes a Dios. Y así nos dice en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, versículo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. En lo cual el Señor a nosotros nos ha sacado. De cual el Señor nos libró y todo porque hicimos esa declaración de fe. Y ahora ya no somos hijos de desobediencia. Fíjese lo que nos dice el capítulo 5 en el mismo libro de Efesios, en su versículo 6 nos dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese lo que nos dice el 5. Vamos a leer desde el 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se mencione entre nosotros. O sea que las cosas que han pasado ni siquiera hay que recordarlas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que volvamos a ese lugar donde estamos, ni siquiera a recordarlo. Dice, no, entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué maravillosamente nos dice nuestro Dios. Ese es el lugar para los hijos de ira. Y la ira de Dios, afortunadamente, va a caer en los hijos de desobediencia. Y nosotros que ya somos hechos hijos de Dios, debemos de vivir una manera diferente en la cual el Señor nos ha llamado a que seamos hijos de obediencia y no de desobediencia. Que vengamos a ser hijos de Dios y no hijos del diablo. A Dios sea la honra y la gloria, y el Señor nos ayude, hermanos, a caminar en este camino en el cual el Señor nos ha trazado, para que nosotros vivamos conforme a Dios le agrada. ¿Y por qué? Porque así es, hermano. El enemigo quiere más personas para que se vayan con él. Y a eso vino Cristo, ¿a qué? A que nosotros no termináramos en el lugar el cual ya está preparado para él. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de obediencia y queremos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 42 al 44. Dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Dice, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda palabra, hermano, lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Dice, entonces, si
si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y fíjese cómo empieza nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que amarlo. ¿A quién? A Él primeramente. Porque si amamos a Dios, dice, se va a cumplir lo que Él nos dijo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero tenemos que amar a Dios. Pero si no amamos a Dios, ¿cómo podemos amar a los demás? Si no amamos a Dios, ¿cómo podemos vivir de la manera que Dios nos manda? Es necesario que así como nuestros hijos nos aman, nuestros hijos nos quieren, también nosotros amemos a Dios de esa misma manera o más, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos sostiene, el Dios el que nos mantiene aquí, hermanos. Hay muchos errores allá, sabemos que hay muchos errores y para eso el Señor nos dejó su palabra. ¿Por qué? Porque mire, hay otros que aseguran que nadie puede saber si realmente es hijo de Dios. Y eso se dice allá afuera. Y este pensamiento, sembrado por Satanás, trata de hacernos dudar de nuestra calidad como hijos de Dios. Él quiere poner esos pensamientos para que uno dude de que realmente somos hijos de Dios. Pero al ser adoptados, nosotros, el Espíritu de Dios, nos da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Hace tiempo, ¿no? Teníamos ese estudio de espíritu, alma y cuerpo, que teníamos esa lucha, ¿no? Que sabemos que cuando fallaron los hombres, lo espiritual dejó de gobernar al hombre y vino el alma que está ligada al cuerpo para los deseos carnales. Lo mirábamos en otro tiempo. Bueno, eso que se perdió en el huerto del Edén, nuestro Señor Jesucristo vino a restablecerlo. ¿Para qué? Para que lo espiritual volviera a gobernar nuestras vidas. Y como hijos de Dios, como adoptados como hijos de Dios, ese debe ser nuestra meta. Dejar que el Espíritu Santo de Dios, fíjese, nos dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar, hermano, de que usted, hermana, crea que en la realidad no es hijo de Dios. Y a veces hasta dudamos, ¿no? Del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, hacer dudar a los hijos de Dios, fíjese, hacer dudar a los hijos de Dios de que verdaderamente Dios no está ahí. Pero el Espíritu Santo, cuando usted tiene esa relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios está en constante comunión con usted y con su espíritu, usted va a poder entender y comprender cuando el enemigo le quiere atacar, cuando el enemigo le quiere poner esa duda, pero eso se va solo a poder. Es más, lo tiene que ir usted practicando cada vez más para que su espíritu tenga esa conexión completa con el Espíritu Santo de Dios y usted pueda entender las maquinaciones cuando viene el enemigo y también pueda tener las respuestas cuando también viene el enemigo. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad que tenemos los que somos adoptados por Dios. Y nos dice así la palabra de nuestro Señor en Romanos 8, 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate qué maravillosamente, hermano, como la Biblia claritamente nos habla aquí y nos dice la conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Porque dice, porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Qué maravillosamente los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tú sabes, hermano, que ya eres hijo de Dios. Y cuando aceptaste a Cristo y cuando le dijiste al Señor que era tu único y suficiente Salvador, vino el Espíritu de Dios en ese instante a morar en tu vida. Vino a tomar el control de tu vida. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Y venimos a ser morada de Dios. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por adopción en Él. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ah, gloria a Dios. Cuando vino el Espíritu de Dios a nosotros, nos dio un espíritu de libertad. Nos dio un espíritu de ¿qué? De no temor. Nos dio un espíritu de victoria. ¿Por qué? Porque la esclavitud en la cual estaba en nosotros, la cual el enemigo había puesto en nosotros, a través de esa declaración, el Espíritu Santo la quitó. Y ya ese temor que teníamos ante el enemigo,
se ha quitado. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y que nuestro Padre va a pelear por nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Y dice así, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre. Nuevamente, hermano, Abba, Padre. Y ahora estamos en el libro de Romanos, no estamos en el libro de los Efesios, sino en el libro de los Romanos. Dice, fíjese qué maravillosamente nos dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y usted lo puede decir con esa confianza de que Abba Padre lo puede llamar su Padre. Puede llamar al Padre Celestial, lo puede llamar Padre. ¿Por qué? Porque también es su Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y le podemos llamar Padre, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravillosamente, hermano, qué maravillosamente. Por eso, cuando a usted le digan, ¿sabes qué? ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Para eso está la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos recuerda las cosas que tenemos que decir. Cuando te dicen, a ver, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. La Biblia me lo enseña y nos lo dice en diferentes formas. ¿Qué? ¿Cómo podemos? Solamente los que conocen a Dios le pueden decir Padre. Los que solamente tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida podemos llamarle Padre. Solamente. Los que no lo tienen, no tienen ese privilegio, hermano, de decirle Padre. Imagínate, tienes una lucha, una prueba. Tienes que saber que Dios está ahí por ti. Está ahí por ti siempre. Siempre está ahí por ti. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar en ninguna manera. Él va a estar siempre ahí por ti. Como un buen padre es fiel y sus promesas son fiel. Desafortunadamente, hermano, se puede volver de la adopción de Dios a la esclavitud nuevamente. Y no es porque Dios nos quiera dejar en ninguna manera, hermano. Entienda lo que el Señor nos quiere decir. En ninguna manera el Señor nos va a abandonar. Desafortunadamente, algunos creyentes se pueden volver de la adopción a la situación de esclavos nuevamente. Y es una realidad, hermano. Es una realidad en la cual sucede en nuestros días. Así sucedió en los Gálatas, como sucedió en los Gálatas, Dios los había adoptado como hijos, pero los Gálatas estaban volviendo a la ley que una vez eran esclavos. Estaban volviendo otra vez al judaísmo. ¿Por qué? Por las malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque empezaron a dejar esa comunicación con el Espíritu de Dios. Empezaron a moverse en su propia manera de pensar. Y cambiaron la gracia de Cristo y los privilegios que estos nos conceden. Los empezaron a dejar a un lado. Si usted lee el libro de Gálatas va a ver cómo Dios cada rato, ¿no? Especialmente Pablo, ¿no? Le dice que fíjese cómo dice, ni Tito que aún era griego, fue obligado a judaizarse. Si usted se da cuenta cómo los Gálatas ya hasta unos estaban haciendo la circuncisión entre ellos. Y eso ya no es, ¿por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y desafortunadamente, porque eran hermanos, estaban volviendo a su vieja manera de vivir. Y no es que Dios, como les vuelvo a decir, no es que Dios nos vuelva a dejar, no, hermanos. Dios es amor. Dios nos ama tanto y Él nos ama tanto que le duele en su corazón cuando un hijo suyo da marcha atrás. Así como la parábola del hijo pródigo. Que el hijo pródigo fue con su padre, le pidió todos sus bienes, los que le correspondían a él, se los pidió a su padre, y su padre su papá, sin pensarlo, sabía que su hijo estaba en peligro. Sabía que su hijo estaba en peligro. Él lo sabía, hermano. Pero aún así, su padre le permitió irse. Y sí, y le dio sus bienes.
Le dio sus bienes. Le dio sus bienes que le correspondían. Le dio sus bienes que le correspondían a él. Así es. Y usted conoce la historia de cómo, bueno, cómo este joven le dio su dinero, fue y se lo gastó, fue y lo malgastó, como podemos decir. Se lo gastó en placeres, se lo gastó. Usted se puede imaginar en cuántas cosas se lo gastó. Se volvió atrás de estar viviendo con su padre, que le iba a corresponder a su herencia, allí en las mansiones eternales. De igual manera, hermano, a veces los hijos de Dios se dejan tentar del enemigo. ¿Por qué? Porque quitan la mirada de Cristo, quitan la mirada a la cual el Señor dejó establecida y dan marcha atrás. Se sienten seguros, que sienten tan seguros, mirad, que no caigan, ¿verdad? Porque los que se sienten más seguros son los que más caen. Debemos de estar siempre presente, que somos como ovejas al matadero, dice la palabra del Señor. El enemigo siempre está acechando con nosotros, y si tú le das un espacio, él va a entrar y va a hacer estragos. Y créeme, él no va a tener misericordia de ti. Así como el hijo pródigo no tuvo misericordia Satanás de él, que él llegó a quedarse sin nada y empezó a comer con los animales. Empezó a comer, en otras palabras, con los puercos. La comida de ellos la empezó a comer. Y él se acordó. Se acordó que hasta aún los sirvientes de su padre comían mejor que lo que él estaba comiendo. Y yo traigo a relucir esta parábola. ¿Por qué? Porque también el Señor, hermano, hermana. Si tú algún día te separaste de Dios y dijiste, ya me voy, ya me enfadé de estar, en otras palabras, en el camino de Dios. Muchas luchas, muchas pruebas, ya no quiero estar aquí. O porque las personas que ya están afuera viven mejor que yo. Mejor me voy otra vez al mundo. Y si ya te encuentras en esta situación, ya no encuentras la puerta. Ya no encuentras la salida para tantos problemas, tantas luchas. El Señor te dice en esta hora que Él siempre está con sus brazos abiertos. Él siempre está con sus brazos abiertos esperando que tú tomes la decisión de regresar. Y para así como el hijo pródigo que dejó su parentela, que dejó de ser hijo de este varón rico. Imagínese, hermano. Usted tiene hijos, usted tiene hijas. Cuando un hijo se va, siempre está la preocupación. Siempre está la preocupación de qué está haciendo mi hijo, en dónde está, estará bien. Siempre va a estar ahí esa preocupación. Y usted un día fue joven y tuvo sus padres que salía y sus padres no dormían hasta que usted regresaba. De esa misma manera Dios está siempre esperando a que si tú un día dejaste la adopción de hijo de Dios y ya no la quisiste más, Él quiere decirte en esta hora que quiere que regreses. Él no te va a reclamar nada. Es mentira del diablo cuando dicen que Dios ya no quiere nada contigo. Dios quiere que tú verdaderamente regreses y vuelvas a tener esos privilegios que solo Dios te concede. Y el privilegio más maravilloso, hermano, hermana, joven, jovencita, si tú algún día te has alejado y sientes que el enemigo te dice que el Señor no te va a aceptar, mentira es. El Señor siempre está así como dice, ¿no? Él murió en las cruces con los brazos abiertos, esperando, queriendo salvar a todo el mundo, queriendo abrazar a todo el mundo, pero desafortunadamente no todos lo quieren. Y si tú fallaste a Dios, si tú te alejaste de Dios, quiero que sepas que el Señor aún te está esperando con los brazos abiertos. Está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas otra vez a sus brazos. Él quiere nuevamente que tú regreses. Y si tú, hermano, hermana, aún estás en ese peligro, ¿no? De que el enemigo quiere distraerte y llevarte a otro lado, que es alejado de las manos de Dios.
No le hagas caso. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y permanece para siempre. Porque a través de la adopción tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de la fe. Innumerables son las bendiciones que tenemos al ser adoptados y tener a Dios como nuestro Padre. Son innumerables. Y así le voy a volver a leer Romanos 8, 14 y 17 y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Para poder clamar hacia Dios con toda seguridad, con toda confianza, decir Abba Padre, como decir mi Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y quiero hacer una pausa. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, hermana, sabemos que vamos a tener aflicciones en este camino. Sabemos que las vamos a tener, hermano, hermana. Yo no estoy diciendo que este va a ser un camino de rosas. Yo le echaría mentiras, hermano, si le digo eso. Yo le echaría mentiras si le digo que este va a ser un camino de rosas todo el tiempo. No, hermano, no es así. Sabemos que en este camino vamos a tener luchas y pruebas. Pero dice nuestro Señor, mas guardad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tienes que entender. Que a pesar de que el enemigo te ponga la lucha, la prueba, la tentación, la ambición, la arrogancia, la avaricia, el Señor es fiel y verdadero. Él no te va a dejar en ningún momento de tu vida. Él siempre va a estar ahí, como dice, padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque si padecemos juntamente con Él, es que el Señor también ya padeció eso, hermano. Tentación, bueno, ahí está lo que el Señor sufrió, ¿no? Cuando Él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué le dijo Satanás? Mira, todo esto que miras, todos estos reinos que miras, si me adoras van a ser tuyos. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, gloria a Dios. De esa misma manera, hermano, el Señor te dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque eso es lo único que nosotros podemos hacer, servirle a Dios de todo corazón, servirle a Dios y entregar nuestra vida por completo al Señor. Y no solamente de palabra, sino de hechos, de testimonio vivo para la honra y la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de todos sus hijos, de todos aquellos que han sido comprados con su sangre preciosa. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Salvador, y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, porque Él vive y permanece para siempre. Y dice, sigue diciendo así la palabra del Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, gloria a Dios. Imagínate, hermano, las manos de Dios agarrando tu mano. Imagínate las manos de Dios agarrando tu mano diciendo, hijito, no te apartes. Hijito, dame tu mano que yo te voy a guiar. Así como tú, como padre o como madre, tratas de guiar a tus hijos por el mejor camino. Cuando se caen, que están aprendiendo a caminar, se caen y tú corres y los levantas. El niño va creciendo y tú cada vez lo vas instruyendo más. ¿Para qué? Porque cuando el niño empieza a caminar, tú le empiezas a agarrar de su mano y no lo sueltas hasta que crees que estás seguro de que va a caminar unos cuantos pasos a la vez. Y tus manos están ahí para detenerlo. Tus manos están ahí para sostenerlo. Y estás listo, ¿por qué? Por si se le doblan sus piernitas y volverlo a levantar. De esa misma manera Dios a veces así nos trata, hermanos. A veces así nos trata y nosotros de igual manera tenemos que dejar que Dios sea el que nos enseñe a caminar. Sea el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestro caminar hacia las mansiones eternales. Hay que dejar que Dios sea Él y no nosotros querer decirle a Él cómo caminar.
que a veces así somos como hijos de Dios, somos rebeldes y queremos caminar nuestra forma de pensar, nuestra forma de querer. Y Dios no quiere eso para ti, hermano, hermana. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le des la oportunidad de que Él te enseñe a caminar. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Dios es tu Dios. Es tu Dios verdadero. Tu verdadero Dios. Y Él quiere y siempre va a querer lo mejor para ti, hermano, hermana. Él siempre quiere lo mejor para ti. Él quiere, hermano, hermana, que tú verdaderamente le des a Dios su lugar como Padre. Yo sé que tú y yo fuimos un día niños, fuimos un día jóvenes, ¿verdad? Y nuestros padres nos querían corregir. Nuestros padres nos querían enseñar para que nosotros sufriéramos un poco más a futuro. Querían enseñarnos para que nosotros no tropezáramos en nuestra vida tanto como ellos. Pero nuestro Dios nunca tropezó. Nuestro Dios conoce todo a la perfección. Nuestros padres en su experiencia nos quisieron enseñar cómo caminar en esta vida. En sus caídas que ellos tuvieron, quisieron evitar también en nosotros esas caídas. Ellos te enseñaron lo más que pudieron, lo más que su entendimiento les pudo dar a ellos para poder enseñarte a caminar. Como padres ellos trataron hasta lo más porque tú no sufrieras tanto. Pero este Dios, el que es eternamente y para siempre, el verdadero Dios, Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a dejar de su mano poderosa. Él nunca lo va a hacer, hermano. Ten la seguridad que nuestro Dios, el verdadero Dios, nuestro Padre, el cual nos adoptó como hijos de Dios, ese nunca te va a dejar. Él siempre va a tener la mano dispuesta para que tú vengas a los pies de Cristo. Para que tú vengas a sus brazos. Él va a estar siempre con sus brazos abiertos. Él siempre está las 24 horas del día. Está todos los días de la semana. Está todo el mes para ayudarte. Está todo el año. Yo te quiero decir, hermano, hermana, Dios está todos los días de tu vida. Dice todos los días de tu vida para enseñarte a caminar y a caminar en el camino que te lleva a la vida eterna. Desafortunadamente, hermano, hermana, hay muchos allá afuera que no quieren eso. Y a nosotros nos corresponde hablar de ese Padre maravilloso, ese Padre amoroso, el cual dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Imagínese, usted puede entender a la plenitud lo que es ser hechos hijos de Dios. Hijos del Dios Todopoderoso. Hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios el cual te vino a salvar para que fueras un día su hijo por toda la eternidad. Qué maravilloso privilegio, hermano. Qué maravilloso privilegio. Yo solo te digo, hermano, que tú le entregues tu vida por completo a Dios y que le digas, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Sí, así dile a Dios. Perdóname, Señor, si te he fallado en algún aspecto de mi vida. Perdóname, Señor. Así es, hermano. Tú puedes decirle con toda confianza a Dios, Abba Padre. Tú puedes decirle a Dios con toda confianza esas dos palabras, Abba Padre. Le puedes decir Padre con toda confianza. Así es, hermano. El Señor tiene grandes misericordias, grandes bondades para nosotros, pero tenemos nosotros que tomarlas con nuestra propia mano.
Él las tiene ahí, solamente falta que nosotros estiremos la mano. Así como tú le diste de comer a tus hijos, como le das de comer a tus hijos, de esta misma manera el Señor tiene eso para ti. Quiere que tú te entregues tu vida y que permitas que Él sea el Padre que quiere ser para tu vida. ¿Qué mejor Padre que nuestro precioso y amado Salvador? Nuestro Dios, el verdadero Dios, es el cual nuestro Padre. Fíjate, hermano, en Juan 8:53 dice así: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Fíjese cómo le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo respondió en Juan 8:54 y vuelve a decir, dice, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese. Y luego nos dice el 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ahora yo te digo, hermano, tú te gozas de ese día en el cual tú viniste a ser hecho hijo de Dios. ¿O ya se te acabó ese gozo? Es solamente para que medites en eso, hermano. Es solamente para que lo medites. Yo quiero que lo medites, pero quiero que te lleves en tu corazón que tienes un Padre, el cual te ama tanto, el cual prometió nunca dejarte, que va a estar allí contigo todos los días de tu vida. Fíjate lo que te digo, todos los días de tu vida. Pero también tú, hermano, tienes que hacer tu parte, lo que te corresponde a ti. Simplemente nuestro Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. En otras palabras, dame tu pensamiento, tu voluntad, tu entendimiento. Es lo que quiere de ti. Él quiere que le permitas guiarte en todo momento. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre maravilloso. Bendito seas nuestro Dios, que nos das el privilegio, Señor Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Te doy a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre maravilloso, por ser el Dios que eres con nosotros, por ser el Padre que eres para con nosotros, porque aún, Señor, siendo, Señor, inocente, diste tu vida, Padre maravilloso, para que nosotros pudiéramos decirte, Señor, con toda esta libertad, Abba, Padre, Padre maravilloso, a ti sea la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios, por darnos este privilegio, Señor, de llamarte Padre maravilloso, para llamarte a nuestro Padre, mi Señor y mi Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por ser mi Padre maravilloso, por dar, Señor, tu vida por mí, Señor, sin merecerla, Padre maravilloso. Diste tu vida, Padre precioso, para que yo, Señor, tuviera esta libertad de poder llamarte Padre. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, precioso Salvador, te doy en esta mañana, Señor, que nos das el privilegio maravilloso, Señor, de estar delante de tu presencia, de estar delante de nuestro Padre Celestial, aquel que vive y permanece para siempre. Gracias, mi Señor y mi Dios. Te pido, Señor, que conforte los corazones, que le dé las confianzas, Señor, de que tenemos un Padre, el cual nunca nos deja, nunca nos desampara, el cual, por lo contrario, está ahí para con nosotros. Gracias, mi Señor y mi Dios. Te lo pido, maravilloso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú vives y permaneces para siempre. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, de poderte llamar mi Padre, mi Dios, mi Todopoderoso, mi todo, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Alabo y glorifico tu nombre, Señor, por este privilegio maravilloso, y que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús, por habernos hablado, Señor, por recordarnos, maravilloso Dios, de que tenemos un Dios verdadero, un Padre maravilloso, el cual tiene cuidado de sus hijos, el cual tiene cuidado de nosotros, de todos aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre maravilloso. De esta misma manera, hermano, te digo, si tú estás escuchando por primera vez, o si tal vez te has alejado, yo quiero decirte, hermano, que el Señor te ama con todo su corazón, que Él está esperándote con tus brazos abiertos, que tú vengas y le aceptes en tu vida, y que tal vez te has alejado de Él. Él está esperando que tú regreses, que vuelvas al camino en el cual
te va a llenar de felicidad, te va a llenar de paz interior dentro de tu corazón. Así es que te invito, hermano, hermana, a que tú le aceptes en esta hora y que regreses a sus brazos. Y que si tú no le has aceptado, que tomes esa decisión en esta hora de aceptarle como tu único y suficiente Salvador y decirle: Padre maravilloso, yo sé que moriste en la cruz por mis pecados y en esta hora, Señor, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Sé que soy pecador, Señor, pero también sé, Señor, que tú has perdonado todos mis pecados en la cruz y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Gracias, Padre maravilloso, gracias. Así es, hermano, el Señor les bendiga. Gracias en esta mañana que el Señor nos permite estar nuevamente delante de su presencia. Y bueno, y Dios mediante, les espero, hermanos, el próximo jueves en su programa Platicando con Dios a las 6 de la mañana. ¿Verdad? Que esperemos ahora sí el Señor nos permite estar aquí nuevamente con ustedes, clamando a Dios en oración, porque pues bueno, al Señor le agrada cuando sus hijos vienen y le buscan en oración, para poder platicar con nuestro Padre, el cual están, sus oídos, dice su palabra, están siempre atentos a la voz de nuestro clamor. Y bueno, y también Dios mediante, hermanos, les espero en su programa Nuevo Amanecer el próximo viernes, igual a las 10 de la mañana, hora montaña, ¿verdad? Y si algún comentario, por favor, ponerlo en la página de Facebook Nuevo Amanecer, para la honra y la gloria de Dios. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. El Señor está con todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Les espero próximamente, el próximo jueves y el viernes, para la honra y la gloria de Dios. Hasta luego, hermanos. Su hermano amigo Abraham Aviña. Dios les bendiga.